Francesca sus conocimientos, su experiencia, pues y ahora el tema, como ya habrán visto en el programa, es sobre la Edad Media, ¿no? El amor en la Edad Media. Pues muchísimas gracias a Norma y a todas ustedes, y a Diana, por supuesto, y a Gabagama por la semana pasada, porque la verdad es, han de saber que yo cuando era muy joven, lo cual hace mucho tiempo, quise ser medievista y empecé a estudiar historia y filosofía medieval, hasta que mi maestro de historia medieval me dijo: vas a ser una pésima medievista, hablas muy mal latín, lo lees peor, no sabes traducirlo bien, y el latín medieval necesita constantemente una revisión porque cambia de lugar en lugar y tiene muchas influencias de las lenguas vulgares, por lo menos hasta el siglo VIII. En el siglo VIII se hace una reforma de la lengua, se vuelve a escribir en latín clásico, se pierde la literatura anterior al siglo, y entonces surge la literatura en lenguas vulgares. De alguna manera, si hubiéramos seguido utilizando el latín para escribir, muy probablemente todo lo que le voy a decir hoy no se hubiera dado de la misma forma. Porque vamos a ver que es el surgimiento de las lenguas europeas, bueno, que se volvieron en algunos casos también las lenguas coloniales de América, pero son estas lenguas las que surgen en la Edad Media. Son obviamente lenguas mestizas, donde influye el sustrato local, qué sé yo, las lenguas ibéricas, por ejemplo, en la península ibérica, el galo, las lenguas celtas como el galo en Francia, el latín como estrato unificador, y sobre de esto las lenguas de las grandes migraciones de pueblos que se dieron entre el tercero y el 10º siglo. Estas migraciones son básicamente tres. La migración inicial, la más impactante, la que además casi siempre los historiadores recuperan como si fuera fundante del occidente europeo, que es la migración germánica, pero que no es la única, porque en realidad las migraciones son germánicas, eslavas y húngaras, y se dan primero las germánicas, 3 siglos después las eslavas, y en el siglo X las hungrofínicas en realidad, porque es el húngaro y el finlandés. Estas últimas lenguas están más emparentadas, qué sé yo, con el turco, con el mongol, que con los otros dos grupos. Bueno, entonces para mí era muy difícil. Yo tenía muy buena formación en filología romance, pero no era capaz de captar todas las transformaciones que se daban en el latín, y entonces me fui a historia moderna y se acabó la historia, pero sí siempre me quedó en el corazoncito una pasión por este momento de mestizaje europeo que se da aproximadamente 1000 años antes que el mestizaje forzado que se dará después en América, pero que es tan fuerte como aquel, aunque como no estaban separados, la mortandad europea es mucho menor que la mortandad americana. Digamos que la mortandad americana llega al 90% de la población americana, y en Europa, a pesar de 4 grandes epidemias de peste, nunca murió más del 30%. Entonces, el sustrato de las lenguas originarias pasa a la transformación que el latín tendrá por las lenguas de llegada, ¿sí? Bueno, ¿por qué le cuento esto? Porque mi pasión por la Edad Media era real.
¿no? Me encantaba su literatura, la verdad me fascinaba su literatura, sobre todo me gustaba mucho la literatura en Languedoc y en Languedoil, es decir, en occitano, que dará pie al catalán de hoy, y en Languedoil, que dio pie al francés de hoy. Entonces, cuando Norma me dijo, ¿quieres echarte a esto? Yo creía que me recordaba todo. ¿No le pasó que cuando tuvieron una gran pasión creen que recuerdan todo de eso? Y resulta que no es cierto. Entonces, claro, me había quedado como la idea de lo que había estudiado tanto y toda la cosa, pero en realidad debo decir que fue muy, muy importante, y además que revisé muchas ideas después de recuperar ciertos elementos literarios que leí ahora. Recuperé ciertas ideas y, por ejemplo, hoy coincido mucho menos con Denis de Rougemont de lo que coincidía hace 40 años, ¿no? Entre otras cosas porque en la relectura de muchas cosas me di cuenta de que este sustrato mestizo es mucho más fuerte que el solo sustrato religioso al cual hace referencia Denis de Rougemont. Ustedes lo han leído, ¿verdad? Porque había una parte de Denis de Rougemont que debían leer. Entonces, su gran teoría, al final de cuentas, es que el amor tiene que ver con la pasión, porque tiene que ver con la represión de los albigenses, que tenían una religión dual que separaba mucho más tajantemente el cuerpo del alma y por lo tanto adjudicaba al cuerpo el mal, la decomposición y la muerte, y al alma la continuidad de la vida, la pureza, y por lo tanto los albigenses habían siempre considerado de alguna manera que el matrimonio era algo negativo, que no había que reproducirse, porque en la reproducción reproducíamos también el ciclo del cuerpo y por lo tanto el ciclo de la muerte, de la descomposición y todo eso. Entonces Denis de Rougemont aquí dice que como son reprimidos tan brutalmente, para poder seguir manteniendo las ideas vitales, pero tenían una segunda cosa, puesto que el alma es más importante que el cuerpo. Para los albigenses la diferencia entre ser hombres y mujeres era completamente secundaria y sin importancia. Entonces, digamos, de alguna manera empezaron a jugar falsos matrimonios para poderse salvarse de la Inquisición de los dominicos, ¿no? Los dominicos inventan la Inquisición para ir contra de ellos. Y en estos falsos matrimonios, dice Denis de Rougemont, fundamentalmente lo que sucede es que se casan en la perfección. Entonces se casan dos almas iguales que nunca van a consumar su matrimonio, porque en realidad lo que son es que son perfectos. Entonces van a tener una relación religiosa entre ellos y con toda la gente que los rodea, pero el matrimonio y la reproducción les importaba muy poco, porque si es posible, tenían todavía más rechazo a la relación sexual de lo que ya tenían de por sí los cristianos. Pero mientras los cristianos la tenían totalmente pervertida, la rechazo, pero la deseo, ¿no? La rechazo, pero sufro por ella, la rechazo, pero violo por ella, ¿no? Entre los albigenses literalmente era un poco como entre los primeros monjes. Que tú tengas sexo, a mí me importa un pepino porque tú y yo nos hablamos por el alma. Entonces, nos hablamos, nos comunicamos, pero con cuidado. Esto implica que somos totalmente iguales, nosotras dos con él, con ella, pues con todos, ¿sí? No, el cuerpo no importa.
es tan poco importante que hay que trascenderlo, no hay que reproducirnos. Según Denis de Rougemont, ahí está el origen del amor-pasión. ¿Sí? En esta, tener que fingir el gran amor para no vivirlo, o vivirlo solo de forma adúltera, que implica de alguna manera vivirlo desde el peligro, desde el no permiso. Sí, tiene una parte de razón, pero creo que si revisamos la poesía como... Yo le mandé esto muy tarde, perdonen, pero realmente lo terminé muy tarde. Lo terminé el lunes en la mañana y me puse a revisarlo porque me enloquecí preparándolo, me encantó hacerlo. Pero todas ustedes lo tienen, ¿verdad? Tú se los has mandado todo. Bueno, y la otra cosa es que quise poner esto en relación con el excelente trabajo de Gabriela la semana pasada. La semana pasada Gabriela nos remitió los orígenes constructivos del amor en la filosofía de Platón y Aristóteles y las escuelas que vienen de ellos, y de su supuesto maestro oral que es Sócrates, que sí existió, pero del cual realmente solo tenemos referentes escritos de otro, por lo tanto fue un maestro oral, y esto es también muy importante. Ok, Gabriela nos habló entonces de la construcción del amor durante un periodo de 1500 años, y lo hizo aterrizar en el siglo IV antes de nuestra era, o de la era común, en una específica tradición filosófica, que es la tradición filosófica ateniense post-socrática. Y nos contó entonces cómo los pensadores de la sociedad griega, que era una sociedad muy masculina, colonial pero no imperial, esto es muy importante, los griegos no eran imperiales, esta es la diferencia con Roma, pero sí eran muy xenófobos, que es una cosa bastante interesante que, por ejemplo, en el imperio no existe. En la nación existe la xenofobia, en el imperio la xenofobia no existe. Entonces necesitamos ver estas diferencias entre romanos y griegos. Para los griegos, quien no hablaba griego era un tartamudo, es decir, era un bárbaro. Y bueno, entonces en estos pensadores atenienses del siglo IV, xenófobos, acostumbrado al espacio público como espacio de reunión, por lo tanto acostumbrado a la reunión entre hombres. Porque, ¡ay, qué maravilla el ágora! Pues aquí la mitad, no, el 80% no hubiera podido ir al ágora. Así que maravilla el ágora para ellos. En fin, de repente, estos filósofos en ese momento, de estos 1500 años, en ese momento, empezaron a hablar de ciertos temas relativos a la sociedad. ¿Sí? Hasta ese momento había empezado la física, la filosofía griega nace como una gran filosofía física, que es la cosa que es, y la cosa que es un en sí físico. Lo había empezado desde la matemática, toda la escuela pitagórica de Taranto, en la parte este de Italia, es también súper interesante, es una filosofía numérica, y la escuela pitagórica en 4 ocasiones fue dirigida por mujeres. Entonces toda esta misoginia de los atenienses, por ejemplo en Taranto, se expresaba quizás de otra forma, no quiero decir que no existía. Pero en Atenas, en el siglo IV, antes de la era común, empiezan a hablar de cosas como la sexualidad, el deseo, la matrimonialidad, la reproducción,
Y todo esto ligado al rol social de las mujeres, porque habían empezado a pensar la sociedad. Y piensan la sociedad desde la filosofía como una sociedad escindida entre quién importa y quién no importa. Y quien importa coge bien, quien no importa sirve para reproducirse. ¿Sí? Esto es tan importante que bueno, pues la verdad es sumamente contradictoria. El mismo Platón recuerda y reconoce que la más importante de las poetas griegas, fíjense que no es Homero, es Safo. Y sí sabemos, por él mismo, y sí sabemos que Safo fue leída al por mayor, la leían y la publicaban, y sin embargo, la poeta más leída, qué sé yo, ¿quién es la poeta más leída de América Latina? Era un hombre, por supuesto, y era Neruda, ¿sí? Imagínense que de repente, en 2000 años, de Neruda, que se publicó por miles, tirajes de miles, nos queden 8 poemas y ninguno completo. ¿No? Eso es lo que pasó con Safo. Safo se leía, a pesar de que era una mujer, y probablemente porque era una mujer, porque entonces podía dar pie a estos sentimientos del deseo. Safo es una exiliada política, ¿eh? No es una amante mandada a hacer escuelita en Lesbos porque hay que se vayan a estudiar allá. Es una exiliada política, una sexiliada, diría mi amiga Norma. Sí, es aquí donde, y muchos de sus poemas son lésbicos, pero muchos no. Bueno, de los trozos que nos han quedado. Entonces, aquí entra un juego tremendo. Lo que entra es la copia medieval. Nosotros tenemos restos de la literatura griega y de la filosofía griega solo porque fue copiada en la Edad Media por monjes que en ocasiones ni siquiera entendían perfectamente qué traducían. Sabemos perfectamente que Aristóteles regresa a Europa vía Bagdad, ¿sí? Vía Bagdad. De Bagdad llega a España, porque ustedes saben que España en una tercera parte se había convertido al Islam. Mentira, absoluta mentira, que fue invadida por moros. Unos cuantos comerciantes de todo el sur del Mediterráneo, de tradición islámica, efectivamente empezaron a desembarcar y empezaron a convertir la gente. Entonces se mezclaron, los moros eran tanto árabes como ibérico convertidos. ¿Y por qué se convirtieron? Se convirtieron porque la gran tradición cristiana ibérica había sido perseguida y condenada por hereje porque descreía de la iglesia. Y en el Islam no existe iglesia. Entonces se sentían mucho más cercanos a esta idea de una divinidad con la cual yo personalmente puedo dialogar si hago determinada cosa, si ayuno un mes al año, si me lavo las patas antes de ir a dormir, porque finalmente es honesta. Yo hago una serie de cosas durante mi día y esto me permite entrar en una relación personal directa con lo que considero es la divinidad única. Bueno, entonces es en España donde además, sobre todo en la zona de Valencia, en la zona norte de los reinos musulmanes de España, donde llega, bueno, del andaluz se pasa a Valencia y en esta zona se empieza a traducir a Aristóteles y Aristóteles pasa, es maravillosa esa historia, ¿cómo lo leyó Tomaso de Aquino? ¿Ah? Tomaso de Aquino es el segundo en realidad gran, porque el primero es su maestro, es Alberto Magno, pero el segundo gran aristotélico de la Edad Media es Tomaso de Aquino. ¿Y cómo lo leyó?
lo leyó como en el teléfono descompuesto. ¿Sí? Aristóteles había sido traducido al árabe, y se había mantenido en Bagdad. De Bagdad llega el andaluz, del andaluz es mandado a Valencia, ahí pasa a la zona castellana, es traducido al castellano, o sea, del árabe al castellano y del castellano al latín. Así lo lee Tomaso, que era de Aquino, un pueblito abajo de Nápoles, bastante hediondo por lo que recuerdo. Si crecí por ahí. Bueno, es bastante interesante que los filósofos en ese entonces eran colectivos de hombres. En el siglo IV de la era común, en Atenas, en esa época seguía viva la escuela de Taranto, y en la escuela de Taranto no. O sea, la matemática la pensaban también las mujeres. Es la sociedad a lo que se le prohíbe pensar, ¿sí? Porque hay que construirle un lugar relegado. En fin, entonces es bastante interesante, porque en esta discusión entonces empiezan a aparecer recuperaciones míticas, no de toda la mitología griega, sino de aquello que tiene que ver con Eros, ¿no? Y entonces en una ocasión Eros es el dador pleno, en otras ocasiones es el hijo de la abundancia con la absoluta carencia, por lo tanto el amor o esta tensión erótica es el estar pleno y el estar siempre insatisfecho, ¿no? Y bueno, lo que sucede entonces es que en el siglo IV tenemos una erótica. Eso es lo que nos dijo Gabriela en la semana pasada. Y a raíz de escucharla a ella, nuevamente retomé todo lo que estaba releyendo para hoy y me di cuenta que hubo otros dos momentos. En la cultura occidental, no estoy diciendo la cultura universal, lo universal no existe. Lo universal es un pensamiento local que tiene una fuerza política para imponerse, nada más. Esa es idea de Gladys Zull, pero creo que nadie lo había dicho también como ella. Y la verdad es que en la cultura, primero griega, que es el extremo, en realidad Grecia es Asia, en términos geográficos y todo, Siria era griega. De hecho, los árabes aprenden el harén en Siria de los griegos. El harén es el gineceo griego sirio, que cuando Siria es invadida por las tropas árabes, caballería ligera, por cierto, entonces se encuentran con esta estructura donde meter las mujeres y la aprenden muy fácilmente y se transforma en el harén. Pero es de origen griego, no es de origen árabe. Griego-sirio. Porque Siria era griega, después era romana. Todos nosotros, desgraciadamente, terminamos siendo romanos, asquerosos y feos. Los odio. Me caen re mal. Es la historia más fea del mundo, la de Roma. Además, eran realmente un poco antipatiquillos. Ellos imperiales, invasores, inventores de la res pública, que nosotros hoy podríamos traducir como el Estado. Claro, Estado es una palabra renacentista, pero bueno, la res pública es eso, es el Estado. En fin. Pero bueno, los romanos no lograron construir una erótica. Tampoco el inicio de la Edad Media inventó una erótica. Después de la erótica griega, la segunda gran erótica es occitana. E influye primero sobre todos los países que hablaban lenguas neolatinas, después sobre el árabe vía el andaluz, del cual también recibió muchas influencias, y finalmente sobre las lenguas germánicas.
pero por vías perversas llega hasta el Imperio Romano de Oriente, el que inventa el griego moderno, y pasa un mito, el maravilloso mito de Digenis Acritas. El héroe medieval griego es Digenis Acritas, que tiene mucho de Heracles, no se crean. Pero Digenis Acritas quiere decir el de dos genes, es hijo de una siria, y escuchen eso, de una romana cristiana. Romana quiere decir de Bizancio, de una romana cristiana y de un emir sirio. Tiene dos genes, dos sangre, es un mestizo. Y Acritas quiere decir fronterizo. Acritai es las fronteras. Bueno, pero en fin, la primera erótica griega, la segunda erótica occitana, la tercera, la peor de todas, es la romántica alemana, que influye sobre todo el siglo XIX, pero aunque sea alemana, tiene un papá francés, el pinche y asqueroso y antipatiquísimo ruso, pero que escribía como los dioses. ¿Qué le vamos a hacer? La belleza juega un papel importantísimo sobre lo que aceptamos, rechazamos. Era el mejor escritor de su época. Y dice unas cosas, una peor que otra. Pero una peor que otra. Pero lo siguen todo. Las mujeres vuelven a amamantar, se quieren casar, renuncian a su inteligencia alcanzada en el siglo XVIII en la Ilustración, vuelven los pinches nacionalismos y su pinche xenofobia, como en el mundo griego. Bueno, ¿qué hay? Bueno, pues todo esto para decirle, ella habló de 1500 años y fijó en un momento. Yo voy a hablar de un periodo menor. Lo que los europeos